Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Electro Soto X, un canal de electrónica e informática aplicada. Hoy en este video les voy a explicar o les voy a dar unos tips a la hora de resolver o localizar las fallas en las fuentes conmutadas. Hoy vamos a hacer una práctica, vamos a analizar una tarjeta, una fuente conmutada y les voy a explicar qué cosas se pueden medir que les pueden servir a la hora de localizar esa falla. ¿Por qué hacer esas mediciones? Entonces, empecemos. Para eso vamos a necesitar diría yo que tres herramientas muy importantes, y la primera es un circuito serie que nos va a servir para proteger tanto la tarjeta de no dañarla como también de nosotros de no lesionarlos de pronto hacer un corto. Para eso pues he traído aquí ese circuito serie que es muy sencillo, se darán cuenta, son dos clavijas, un cable, y en medio del circuito de la conexión vemos un flajón con un bombillo, en este caso es de 40 vatios, puede ser de 60, no hay problema. Y el circuito es muy sencillo, se darán cuenta, es pocos elementos, es muy económico, nos va a permitir protegernos a la hora de hacer las mediciones en caliente, es decir, energizando la tarjeta ahora. Ahora bien, aquí traigo un pequeño diagrama, un resumen pues de cómo hacer el circuito en serie si de pronto no saben cómo hacerlo, aunque en internet la verdad hay bastante información sobre esta parte, pero voy a resumirles. Aquí tengo las dos clavijas, el macho y la hembra. Aquí vemos que en la clavija hay una línea que va derecho hacia la clavija hembra, y aquí hay una línea que va conectada al plafón, es decir, el plafón o el bombillo iría como una especie de serie, iría conectado aquí. Aquí vemos que va conectada, aquí sale otra línea que va hacia la clavija hembra. En la clavija hembra salen dos cables, los dos cables que van de corriente alterna igual, que van conectadas a la fuente conmutada a la cual vamos a medir. ¿Para qué nos va a servir esta serie? En tal caso que estuviéramos midiendo y vamos a hacer un choque, pronto accidentalmente chocamos algunos cables con el multímetro, pues vamos a producir un corto acá, y ese corto lo que va a producir es que el bombillo se encienda y ningún aparato o componente se dañe, y el bombillo encienda y no exista ningún problema pues de corto. Bueno, una vez que ya tiene entonces el circuito en serie, vamos a necesitar la tarjeta. Aquí yo tengo una tarjeta, si se darán cuenta es una tarjeta, una fuente conmutada. En el comercio o en la mayoría, se podría decir, la mayoría de aparatos electrónicos utilizan fuentes conmutadas, sean de esta forma, más pequeñas, mucho más grandes, un poco más complejas, con más componentes, pero el principio, el fundamento son el mismo. Entonces en este video vamos a hacer mediciones en caliente de esta fuente. Para eso he traído esta fuente, es una fuente de una impresora, la cual vamos a hacer las mediciones. Aquí vamos a necesitar, como siempre, la mano derecha del técnico, del profesional. Puede ser este multímetro, que es un multímetro muy sencillo. Vamos a necesitar que tenga las unidades para medir corriente alterna y corriente directa. Aquí lo tengo, lo cual vamos a hacer las mediciones. También puede tener para medirse resistencias, no hay ningún problema, igual podemos utilizar en cierta forma esto. Ahora bien, una vez que ya tenemos esos tres elementos, vamos a empezar a localizar o vamos a conectar a energizar esta tarjeta. Pero antes de energizarla, voy a hacerles un pequeño resumen para las personas que apenas inician esto de las fuentes conmutadas. Voy a resumir un poco de la fuente conmutada. La he dividido en 4 bloques muy importantes, aunque en internet pueden encontrar una gran cantidad de diagramas de fuentes conmutadas con mucho más bloques, pero aquí la he resumido en 4 bloques que me parecen a mí como muy importantes y como los básicos para entender un poco más esto de las fuentes. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 bloques. Aquí tengo el primer bloque, que es el bloque de la rectificación, donde encontramos unos diodos. Aquí vemos que en esta fuente, aquí está la entrada de corriente, aquí irían los 125 o 24 voltios que de mi suministro de mi hogar. En otras partes puede ser mucho mayor, 220 depende. Bueno, aquí tenemos en este bloque encontramos circuito de rectificación, que normalmente se puede conocer por los diodos que aparecen aquí. Aquí tiene 4, en algunos casos encontramos un integrado que hace la rectificación. También vemos un capacitor que sería el filtrado para convertir este tipo de corriente alterna, que tiene una variación, en corriente directa, pues que tiene una polaridad ya definida. Como sabemos, la mayoría de aparatos tienen que tener una polaridad, pues necesitan corriente con una cierta polaridad para poder trabajar. Entonces esto es lo que haría también esta fuente. Bueno, entonces una vez que tiene la parte de rectificación, encontramos aquí el capacitor que haría como especie de filtrado. Vemos otra parte que es esta etapa donde encontramos el transistor MOSFET, transistor de potencia.
Aquí encontramos el embobinado, que sería esto. Entonces aquí estaría el MOSFET, que sería este que está acá, es un transistor MOSFET. Normalmente los transistores MOSFET vienen pegados a una lámina para disipar el calor, ya que son transistores de potencia y generan pues bastante, su flujo de corriente es bastante alto y la frecuencia que manejan, entonces van a necesitar disipación para que no se van a quemar. Aquí vemos un transformador, es un transformador muy pequeño comparados con otro tipo de fuentes como la fuente lineal. Es un transformador pequeño, muy liviano, pero es especial para este tipo de fuentes. Este tipo de transformadores es un transformador de ferrita muy liviano que trabaja con este tipo de frecuencias que son bastante altas. Y aquí ven en el diagrama, se darán cuenta que yo he puesto lo que es la parte de potencia del transistor MOSFET con la parte controladora que está acá, las he juntado. Realmente es aquí donde se produce la conmutación gracias a estos componentes. Entonces aquí vemos el transistor MOSFET y la parte controladora sería esta parte en el otro lado de la tarjeta, que es este integrado que está acá con otros componentes, que lo que van a hacer es convertir este tipo de señal que viene de acá, es decir, que ya fue rectificada, y mediante este controlador, estos integrados y este transistor, hacer la conmutación y aumentar este tipo de frecuencia. Ahora bien, la otra etapa encontramos la de salida. Aquí vemos la etapa de salida, la etapa de rectificación, y aquí vemos un diodo, una bobina y un capacitor. Aquí también vemos un diodo, unas bobinas y unos capacitores. Aquí van a la parte de salida, es decir, esta corriente que está aquí alterna se va a convertir, se va a rectificar por medio de estos diodos y se va a filtrar y se va a convertir pues en corriente directa. Entonces aquí se darán cuenta que en estos diagramas es un resumen muy sencillo. Ya por último hay que tener en cuenta que en esta etapa, que aunque aparece el lado de acá, aquí encontramos una etapa de comparación que es la de este autocoplador, que es un componente muy importante que nos va a permitir censar en cierta forma cuando la salida, por ejemplo, si esto sale en 12 voltios, pues que la tensión siempre sea constante. Entonces si hay 12 voltios, mediante este comparador va a comparar que estos 12 voltios siempre sean constantes. En caso que haya una pérdida de tensión acá, pues va a decirle a este controlador que aumente su frecuencia, y una vez al aumentar la frecuencia va a enviar el dato a este transistor, y este transistor va a aumentar la frecuencia acá y va a comenzar a mandar más corriente alterna, la cual va a aumentar y se va a estabilizar en los 12 voltios que necesita. Entonces este acoplador es muy importante tenerlo en cuenta. Ya aquí en este diagrama pues está encapsulado en esta parte de acá. Como les digo, esto de la fuente tiene bastante, pues en internet podemos encontrar mucha teoría sobre esta parte. Ahora bien, en principio lo que hace una fuente conmutada es convertir la corriente eléctrica mediante transistores o integrados en conmutación. Lo más sencillo que podría decir es que la fuente conmutada aumenta la frecuencia de entrada de la alterna de 50 a 60 Hz, dependiendo del suministro de la casa o de donde va a conectar la fuente, a frecuencias mucho más altas de 20 a 200 kHz, que son frecuencias bastante altas. Esto en cuanto a la frecuencia no voy a enfocarme tanto en esto, pero es importante tenerlo en cuenta, ya que las frecuencias que se manejan son bastante altas. Entonces normalmente estas fuentes tienen que, en algunos casos, dependiendo de los aparatos en donde trabajen, tienen que estar bien aisladas, porque las frecuencias pueden interrumpir otros circuitos que manejen de comunicación o otros circuitos, dado las frecuencias que se manejan aquí. Pero eso se lo daré en otros temas, hablaré de esa parte. Ahora bien, una vez que ya tenemos este diagrama, ya entendimos un poco esto, pues vamos a entrar en materia, que es lo que necesitamos. Entonces vamos a empezar a medir. Entonces para eso vamos a conectar nuestra serie, aquí. Y se darán cuenta, aquí voy a medir antes de conectar para que se den cuenta que en esta serie hay una tensión de corriente alterna. Vamos a medir corriente alterna, voy a introducir las puntas del multímetro. Nos marca 123.5 voltios, 124 voltios, listo, ok. Ahora bien, vamos a energizar esta tarjeta, vamos a conectar de una vez esta tarjeta. Les recomiendo, siempre que trabajen con este tipo de fuentes, no tener nada metálico en las manos para que no vayan a hacer un corto en la tarjeta accidentalmente. Vamos a conectar entonces la corriente. Aquí se darán cuenta, es una tarjeta, aquí entra la corriente
la AC, corriente alterna, y aquí vemos un fusible, vemos unos un varistor, termistor, capacitores, bobinas de filtrado o para eliminar los ruidos y demás componentes. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a medir una tarjeta de estas es conectarla a la corriente. Tengan mucho cuidado al manipular esta tapa, que es la que tiene mayor voltaje. Vamos a colocar nuestro multímetro aquí y vamos a empezar a hacer mediciones. Vamos a hacer primero las mediciones de comprobación, que son las de entrada. Aunque esta fuente está funcionando, es una fuente que tiene de salida, aquí se darán cuenta, dice que es de 13 voltios, 31 voltios y 14.5 voltios, es decir, tiene dos salidas de tensión y está funcionando. Vamos primero a medir esas tensiones. Entonces, primero lo que vamos a hacer es medir la tensión de salida. Vamos a colocar el multímetro en la escala de salida, vamos a medir esas dos tensiones. Si darán cuenta, aquí tiene una pequeña raya, le he colocado esta raya para identificar que esta es la tapa caliente, es decir, donde entra la corriente. Es una etapa que tiene promedio de 120, 200, 300 voltios, dependiendo. Esta es la etapa caliente, que tiene mucho cuidado, y aquí está la etapa de salida, que son unas tensiones un poco más bajas en cierta forma. Entonces tenemos 14.5 y 31 voltios. Eso es lo primero que vamos a medir, las tensiones de salida. Entonces vamos a medir las tensiones de salida. Vamos a colocar acá. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en dónde están las tensiones de salida? Pues podemos ubicarlo en el diagrama, o lo que yo recomiendo es ubicar los capacitores, y dentro de las dos líneas de capacitores vamos a medir entonces la corriente directa. Entonces vamos a medir aquí, vamos a medir por acá. Bueno, entonces aquí medimos, nos marca 14, vamos a cambiar la polaridad, nos marca 14.4 voltios, y vamos a medir por acá, ¿cuánto nos marca? 30.8 voltios. Más o menos está dentro de los rangos que debe marcar. Una cosa importante en cuanto a las fuentes conmutadas es que una cosa es medir la tensión sin carga y otra cosa es medirla con carga. Cuando vamos a medir con carga puede cambiar, las variaciones de tensión pueden cambiar, pueden irse a la mitad, caerse totalmente. Entonces es importante hacer bien la prueba con la carga. Para este caso pues no tengo el aparato para medir la carga, pero sé que la fuente está en perfecto estado. Es importante que tengan en cuenta eso, porque muchas personas pueden medir acá y pensar que la fuente está bien, pero cuando la conectan se puede caer la tensión. Eso puede pasar a que una etapa más adelante esté en corto y esté bloqueando la tarjeta, o que la fuente conmutada tenga algún problema, algún componente. Entonces eso lo vamos a ver aquí en las mediciones que vamos a hacer. Ahora bien, vamos a hacer las mediciones de corriente en la parte caliente, que es la parte que normalmente es más peligrosa y la que suele fallar más. ¿Por qué? Porque se maneja un voltaje más alto, los componentes son más propensos a sobrecargas, a cuestiones de ruido, picos de corriente, de la corriente alterna en nuestro hogar, entonces se daña esta parte. Entonces vamos a colocar en la escala de 200 voltios, vamos a medir. Yo normalmente lo coloco en 750 voltios, es una escala bastante alta. Vamos a medir, primero lo que debemos medir es la entrada de corriente alterna. Es decir, como hay una etapa de rectificación, vamos a revisar la etapa de rectificación, vamos a revisar si le está llegando. ¿Cómo se da cuenta uno si la corriente alterna está llegando? Pues antes de los diodos encontramos un diodo de rectificación, tienen dos pines que nos indican que ahí llega la corriente alterna. Luego de los diodos hay dos pines que son de salida, que nos indican que ahí sale la corriente directa. Entonces antes de que entren a los diodos vamos a medir la corriente alterna. Entonces vamos a medir acá. Se darán cuenta que marca 124 voltios. No sé si la alcanzan a apreciar ahí, 124 voltios. Voy a prender el multímetro, ya que este multímetro se apaga en algunos casos. Entonces voy a medir. Entonces voy a colocarlo aquí. 124 voltios de corriente alterna, está muy bien. Ahora voy a medir la corriente directa, es decir, que está haciendo la rectificación. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en qué parte está haciendo la rectificación? Pues muy sencillo, voy a colocarlo en la corriente directa y voy a medir la rectificación después del capacitor. No me voy a guiar con el capacitor, entonces aquí tenemos un capacitor por debajo y aquí tenemos 1 y 2 líneas. Estas dos líneas voy a medir acá, a ver cuánto me marca de tensión. Se darán cuenta, me marca menos, pero es por la polaridad de las puntas. Entonces voy a colocarlo aquí y me marca 171
100.72 voltios. Esta tensión tiene que estar en lo posible, no tiene que tener muchas variaciones cuando la vamos a medir, porque si hay variaciones puede ser que el capacitor esté perdiendo sus características internas de filtrado, y puede alterar que la fuente, cuando vaya a empezar a consumir, comience a trabajar mal. Entonces este capacitor es importante tenerlo muy en cuenta, porque es muy importante en este tipo de fuentes. Entonces voy a medir nuevamente 172 puntos. Las variaciones no son muy altas, está dentro de los rangos. Ahora bien, una vez que ya sabemos que ya entró la corriente alterna, ya fue rectificada, el capacitor está marcando, porque está marcando normal, vamos a entrar a medir otra parte que es importante. En cuanto a la parte controladora, encontramos que hay un integrado. Este integrado necesita alimentarse de una tensión mucho más baja. Esta tensión baja sale del mismo transformador que está aquí. Es decir, esta tensión es mucho más baja para alimentar este integrado. Entonces, para localizar el pin o donde está el VCC o la entrada de este integrado, pues necesitamos el datasheet, pero yo no utilizo datasheet, realmente lo hago de una forma mucho más sencilla, que es ubicando un capacitor muy pequeño que traen cerca de esta etapa y mido la tensión. Para el tal caso es un capacitor que está aquí, voy a medir, voy a colocarlo aquí y me mide 10.9. Si se darán cuenta, esta tensión es estable, no hay mucha variación, y es importante que esta tensión sea estable. Si hay una alteración en estos momentos que no está consumiendo, es posible que el capacitor esté perdiendo también sus propiedades o características para este tipo de trabajo, que es filtrar este tipo de corriente, porque como les decía, de este transformador sale un pequeño diodo que va a rectificar ese voltaje, una corriente alterna, y tiene un diodo, rectifica, y el capacitor se va a encargar de que este tipo de corrientes pues sea una corriente continua, estable. Entonces si hay una variación, va a ser una variación aquí de tensión, y eso lo que va a provocar es que dentro del integrado va a comenzar a hacer cosas diferentes, como que por ejemplo que la tensión se caiga, que la tensión de salida esté cambiante, es decir, no sea constante, o por otras que la fuente no alcance a hacer su conmutación, es decir, ese integrado no alcance a mandar la señal para que el MOSFET se active y funcione como debe ser. Es decir, porque como este MOSFET se encarga de cortar y activar el paso de la corriente, si la señal no es la correcta, pues no va a funcionar como es y no va a ser una conmutación. Entonces ya vimos la primera prueba, que fue la de medir corriente alterna, luego la corriente directa del capacitor, grande o mayor. Luego medimos la corriente directa que va hacia el oscilador o controlador, este que maneja acá, que son las corrientes que normalmente se pueden medir con este dispositivo. Ahora bien, en cuanto a una parte que es muy importante, que es la de censar tanto la entrada como la salida, es decir, para que sea constante, es decir, para que haya cierta como conformidad, que si hay una caída de tensión acá porque hay un consumo más alto, pues normalmente esta fuente, como les decía en el diagrama, necesitan de un autoacoplador, que es el que está acá, que va a permitir enviar una señal hacia este controlador, y este controlador va a aumentar la frecuencia para que pueda compensar la salida nuevamente de tensión y sea más estable. Este autoacoplador tiene que tener una tensión acá. Entonces vamos a medir la tensión del autoacoplador. Si darán cuenta, voy a mostrarles acá porque de pronto no lo alcanzan a ver. Este es el autoacoplador. Vamos a ver, vamos a medir en la salida del autoacoplador, vamos a medir cuántos voltios debe marcar. Aquí nos damos cuenta que marca 1.0 voltios. Está dentro del rango de lo que debe marcar este tipo de autoacopladores. Estos autoacopladores se suelen dañar y pues producir también que la fuente totalmente, o sea, no funcione. Es decir, que aquí encontremos tensión, pero aquí no exista nada de tensión. Entonces es importante siempre que esta tensión de aquí de referencia llegue acá para que pueda, mediante una señal, pueda mandarla hacia acá. Dentro de esta parte de acá hay un aislamiento, es decir, si nos damos cuenta, el negativo que está acá no es el mismo negativo que estaría acá en el capacitor de acá. Aquí hay un aislamiento en las dos etapas. Aunque aquí tiene un autoacoplador, el aislamiento aún existe.
ya que esto lo que manda es una pequeña señal, pero aquí no hay un contacto como tal, si se darán cuenta. Y dentro del transformador también se darán cuenta que si lo partiéramos esta parte, tampoco hay una conexión entre esta parte, el negativo de esta parte y el negativo acá. Entonces hay un aislamiento acá mediante el núcleo de ferrita que tiene este dispositivo acá. Bueno, entonces una vez que ya hemos realizado estas mediciones, podemos darnos cuenta un poco más si esta fuente tiene averías o no. Ahora, en cuanto a las averías que suelen ocurrir, les voy a contar las fallas más comunes que pueden encontrar en estos y por qué pueden pasar. Ahora bien, dentro de las averías que encontramos en las fuentes conmutadas, encontramos que este capacitor se puede estallar, es decir, lo podemos ver en la parte de acá arriba, no lo voy a tocar porque si no pues me puedo lesionar. Se puede hinchar acá, eso con el tiempo, ya que estas fuentes, como les decía, al pasar mucho tiempo trabajando, para el caso de los equipos industriales, se suelen con el tiempo desgastar y comenzar a fallar. Entonces suelen fallar. Lo que es la parte de capacitores con el tiempo suelen fallar. En cuanto a los transistores, como son transistores de potencia y son muy sensibles a los cambios bruscos de picos de corriente, también suelen explotarse. Pero cuando un transistor de estos se daña, se pone en corto, se explota, casi siempre tienen que dañarse, se daña el fusible o se pueden dañar estos componentes, ya que un corto en un transistor de esos que puede manejar 200, 300 voltios dependiendo, un corto es bastante alto como para bloquear o automáticamente el fusible dañarse. Por eso yo recomiendo que cuando un fusible de estos, en este caso para este modelo trae un fusible, aquí trae un varistor, un termistor, normalmente en las fuentes conmutadas encontramos este conjunto, es un conjunto de protección, normalmente en la mayoría de las fuentes encontramos esto. En tal caso que alguno de estos componentes se dañe o que se haga una sobretensión, alguno de estos componentes se daña. Si se daña lo más seguro es que el fusible también se funda y haya que cambiarlo los dos. Esto es un sistema de protección bastante generalizado en las fuentes. Bueno, como les decía, si un transistor MOSFET se llega a poner en corto, el fusible se va a dañar. Por eso yo les decía que cuando un fusible se daña, normalmente las personas tienden a cambiarlo y luego nuevamente lo van a quemar. O sea, volver a quemar. ¿Y esto es por qué? Porque no revisan las etapas más adelante, que puede haber que un diodo de rectificación se pueda poner en corto, un varistor, un termistor, un capacitor de estos se puede poner en corto. Entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando un fusible se daña es porque puede pasar que otro componente más adelante esté en corto. Siempre es recomendable hacer esto para no dañar muchos fusibles y pues no dañar otras etapas más adelante. En cuanto entonces a los fallos, capacitores, los transistores, los fusibles, los varistores son las piezas que suelen fallar bastante. Ahora, otra cosa que es muy importante y es referente a este tipo de bobinas. Estas bobinas que ven aquí, esta bobina acá, son bobinas que lo que hacen es eliminar el ruido o los armónicos que se pueden producir a través de la corriente. Cuando entra la corriente aquí, esta corriente tiene un cierto ruido, unos armónicos que pueden causar que algún componente sea muy sensible y se dañe por este ruido. Entonces estas bobinas lo que van a permitir es eliminar este ruido, pero estas bobinas por el ruido, por ese mismo ruido, vibran con el tiempo y pueden desoldarse. Si una bobina de estas se desuelda, pues tampoco el circuito va a funcionar. Entonces con el tiempo estas bobinas se pueden desoldar y es necesario pues volverlas a soldar. Esto sería como otro tipo de fallo que puede pasar a nivel de estas fuentes conmutadas. Hay fallos de pronto que son un poco más complicados, que son a nivel de integrados, es decir, que alguno como este de acá abajo, este controlador, pueda tener internamente un fallo y a pesar de que las tensiones marcan igual acá, internamente existe un fallo. Para eso, pues hay que consultar el datasheet para tener una mejor referencia. Eso para el integrados, los circuitos que tienen integrados. Una cosa que no pasa mucho en cuanto a las fuentes conmutadas es que estos tipos de transformadores se pongan en corto o se dañen. La verdad no ocurre mucho. Algo que tiene que me parece muy fascinante de las fuentes conmutadas es que a pesar de que esta fuente, si le hacemos un corto aquí adelante en la salida, la fuente no va a funcionar seguramente, va a producir algún ruido en el transformador, se va a proteger,
va a producir un ruido, pero no se va a quemar el transformador en cierta forma y la fuente no va a trabajar, pero el transformador no se va a quemar. Es muy raro que este tipo de transformadores se suelen quemar, ya que su sistema de protección, si se darán cuenta, aquí tiene unos capacitores y estos capacitores cumplen una función en cuanto a evitar posibles retroalimentaciones o cortos que se puedan producir más adelante o antes de la etapa de lo que es la conmutación. Bueno, una vez que ya hemos hecho estas mediciones, ya hemos comprobado que ninguno de estos componentes está averiado, entonces ya lo último que queda es entrar a hacer las mediciones a nivel, como les decía, de integrados para ver qué es lo que está pasando. Entonces eso es un poquito más complejo, en cierta forma. Ya hay que mirar el datachip o en cierta forma, si tenemos la duda, cambiar el componente electrónico. Entonces eso es importante que lo tengan muy en cuenta. En cuanto a las salidas, como les decía, las salidas siempre tienen que manejar el orden de lo que se encuentra. Si tiene la fuente conmutada, tiene un diagrama, nos tiene que decir por lo menos cuánto es la tensión que debe manejar. Si la tensión es menor, pues ya tenemos que entrar a mirar. Estos diodos que están aquí, si se dan cuenta, son diodos especiales que manejan estas frecuencias, porque a pesar de que hay una transformación, la corriente alterna que pasa acá en este transformador es de una frecuencia bastante rápida, mayor. Entonces estos diodos son especiales para este tipo de rectificaciones. Estos diodos suelen ponerse en corto o presentar fuga, es decir, cuando se ponen en corto pues no van a funcionar, van a bloquear la tarjeta, pero cuando tienen fugas pueden presentar valores de tensión menores o nos van a aparecer tensiones que son menores o son cambiantes y que no son las correctas. Para hacer eso hay que sacar estos componentes y empezar a medir. Por eso hay dos tipos de mediciones, una en caliente, con corriente, y otra es hacerla por medio de la continuidad. Bueno, entonces voy a desconectar esta tarjeta y por último vamos a hacer la última medición, que es mediante la continuidad y bajo el concepto de la ley de Ohm. Y algo que yo siempre he explicado y que he dicho, que la resistencia es algo que está intrínseco en la mayoría todos los componentes electrónicos. Entonces bajo ese concepto vamos a medir continuidad y vamos a medir la continuidad de estos aparatos. Hay una cosa muy importante, un truquito muy bueno que nos sirve para medir continuidad, y es, vamos a medir antes de los diodos de rectificación, vamos a medir aquí. Si darán cuenta, me mide continuidad, es decir que hasta los diodos de rectificación hay continuidad, no hay ningún problema, no está algo abierto. Y vamos a medir la otra punta del cable y nos mide continuidad, es decir que existe continuidad hasta los diodos de rectificación, o sea que todos estos componentes que están aquí están en perfecto estado. Ahora bien, si yo midiera estos dos componentes, si yo midiera esta línea y me marca un ejemplo continuidad, seguramente hay un componente que está en corto acá y me va a producir un corto. Es más, casi nunca pasa eso porque el fusible estaría abierto automáticamente si le hubiera aplicado corriente. Con la continuidad podemos medir también el transistor MOSFET, es decir, este transistor tiene 3 pines. Vamos a hacer una medición muy rápida. Continuidad, vamos a tocar cada una de las puntas, voy a colocarla aquí, me mide 500 y aquí me mide otro valor. Voy a cambiar las puntas, me mide un valor y me mide otro, aquí no me mide un valor más alto. Si darán cuenta, esto es un transistor que en mi concepto estaría funcionando, pues lógicamente está funcionando bien, pero no es tan corto, ya que estos transistores, como les decía, son transistores de potencia, y cuando se pone por pequeños bajos de corriente, se ponen en corto, pues todos los pines marcan corto y se pueden explotar. Entonces es algo que puede pasar. Siempre y cuando estas mediciones hay que hacerlas teniendo en cuenta que no existan componentes en paralelo que puedan hacerme esta medición errónea. Entonces aquí medimos la entrada, medimos el capacitor, vamos a medir el capacitor de salida, es decir, el capacitor mayor. Se darán cuenta que no me marca continuidad, marca un valor, pero no me marca continuidad, es decir, un corto. Si estuviera en corto me marcaría continuidad sin ningún problema. Asimismo lo podemos hacer en las etapas de salida, midiendo los capacitores. Si darán cuenta, aquí está un capacitor y me marca un valor. Vamos a medir el otro. Ese valor puede ser el valor del diodo que tiene al lado. Y aquí vemos la otra salida y no me marca salida. Si darán cuenta, pues una etapa
con pocas mediciones podemos localizar las averías. Aquí encontramos otros diodos Zener CDZ, vamos a medir y no nos marca ningún corto. Estos diodos Zener a veces se pueden poner en corto, por eso es importante esos componentes de SMD, hacerles una buena medición para saber en qué estado se encuentra. Bueno, si se darán cuenta, ya hicimos una prueba muy sencilla de mediciones. En otro video les mostraré unas fallas y cómo resolverlas. Entonces, espero que este video les haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal y compartir mis videos. Si les gustó este video y quiere que les explique un poco más de las fuentes, me lo dejan ahí en los comentarios. Espero verlos pronto. Chao, chao, se cuidan.